la nube. Ok. Entonces, como les decía, habíamos visto Faraday, Henry, la ley de Lenz, que era esa por el signo menos de la expresión. Epsilon, o sea, la FEM igual a menos n, el número de espiras, por la derivada del flujo respecto del tiempo, del flujo magnético. Habíamos visto la FEM en movimiento, habíamos hablado algo sobre la corriente de Foucault, y ahora vamos a ver la parte de energía, inducción mutua y autoinducción, y la parte de circuitos RL, RLC, lo vamos a dejar para la clase que viene. Entonces, arranquemos. Bueno, esto de la inducción mutua o autoinducción. Digamos que hay una relación, ya sabemos, entre el flujo magnético que atraviesa un circuito y la corriente que recorre el mismo, ¿no? Esa relación está dada por phi igual a L por I, donde L es una constante que depende del circuito. Y representa la autoinducción del circuito, de la espira, que va a depender, ya vamos a ver más adelante, bien, de qué características geométricas. Este coeficiente de autoinducción, que vamos a ver con detenimiento, se mide en henrios en el sistema internacional, que equivale a un Weber sobre Ampere, o a un Tesla por metro cuadrado sobre Ampere. Ahora, si varía la corriente, es obvio que también va a variar el flujo magnético, y entonces uno puede escribir en realidad que la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo, aplicando la regla de la cadena de la derivación de un producto, es L por dI de T, ya que L es una constante. Por la ley de Faraday ya habíamos visto que entonces podemos poner que la FEM es igual a menos L de I de T. No hay que perder de vista que estamos trabajando con solenoides, o sea, con un agrupamiento de conductores en forma de espira, unos a la par de la otra, que cuando los vean en esos circuitos se representa como un alambre enrollado sobre sí mismo, digamos. Eso se llama bobina o solenoide, digamos, le pueden decir de las dos formas. Pasa que solenoide es una palabra más concreta, más específica. Bobina tiene otros significados también. Entonces arranquemos, después de esta introducción, con lo que es la autoinducción, la inducción mutua, y una aplicación importante, trascendente de este fenómeno magnético, que son los transformadores. Entonces, hasta ahora hemos visto que si nosotros tenemos una espira, se origina una diferencia de potencial cuando en ella se produce una variación del flujo magnético. Y también hemos considerado que el origen del campo magnético que da lugar al flujo magnético, o sea, lo que nosotros llamamos el inductor, era independiente del circuito, vale decir, de la espira esa, en la cual se inducía la FEM. Entonces, simplemente phi es igual a menos n por la derivada del flujo con respecto al tiempo. Epsilon, quiero decir. ¿No? Uno lo puede escribir como la derivada de B por A respecto de T. Sin embargo, también vamos a considerar que cuando una corriente circula por una espira o por un circuito, también origina su propio campo magnético, ¿se acuerdan? Y ese campo magnético está ligado al propio circuito y puede variar si varía la corriente. Por lo tanto, podemos establecer que en todo circuito por el cual pasa una corriente variable,
se induce una FEM debido a la variación de su propio campo magnético. Este fenómeno que da origen a la FEM, esta FEM recibe el nombre de FEM autoinducida, y ahora el inductor y el inducido, en este caso, son la misma cosa. Vamos a tratar de explicar con unos ejemplos esto, digamos, para que sea un poco más, ya lo vamos a ver. Entonces, podemos concluir que cuando varía la corriente que circula por un circuito, el campo magnético que crea también varía. Y como consecuencia, varía el flujo, el propio flujo magnético. Esta variación, como decíamos, da origen a una FEM en el circuito que tiende, de acuerdo a la ley de Lenz, a oponerse a la causa que la origina. Entonces, estas corrientes autoinducidas son corrientes inducidas en un circuito al variar la intensidad de la corriente que circula por él. Entonces, si ustedes tienen un circuito donde hay una espira, qué sé yo, una bobina, y la corriente cambia porque aumenta o disminuye, aparece una especie de contracorriente que se opone a que aumente o a que disminuya. Pero este fenómeno de autoinducción o inducción mutua solamente se manifiesta mientras dure la variación de la corriente, mientras la corriente esté cambiando. Y el sentido, como les decía, de esta corriente autoinducida coincide con el de la corriente variable cuando ésta disminuye. Y está en sentido contrario cuando aumenta, o sea, se está oponiendo a que suceda el cambio. Digamos que es una corriente conservadora. Entonces, les decía que podemos analizar este fenómeno. Bueno, acá está el circuitito que yo les comentaba, ¿no es cierto? Si aumenta la corriente, hay una contracorriente que tiende a oponerse a ese aumento. Entonces, vamos a analizar este fenómeno dibujando un circuito bastante sencillo que tiene una resistencia, una bobina, o sea, un solenoide. Acá en este circulito hay un amperímetro para medir la corriente. Y inicialmente vamos a considerar que el circuito está abierto. Ahí está la llavecita, la pueden ver a la llave acá. ¿A dónde está? Esta llave que está acá está abierta, por lo tanto no hay circulación de corriente y el flujo magnético en la bobina es cero. Hasta ahí todo bien. ¿Qué pasa si ahora nosotros a este circuito lo modificamos un poquito y ponemos una resistencia variable? Una resistencia variable es esta resistencia que tiene esta flechita acá, que indica que yo puedo variar su valor, valga la redundancia. Entonces, cuando nosotros cerramos la llave, esta llavecita acá, está cerrada ahora, y con el reóstato, así se llama esta resistencia variable, modificamos el valor de la corriente, supongamos que podemos aumentarla gradualmente. Entonces, si crece la corriente, crece el flujo magnético en la bobina, y esta variación da lugar a una FEM inducida contraria a la de la fuente de tensión. Aparece una corriente o una contracorriente que hace que el amperímetro no mida el incremento de la corriente originado por el reóstato. Entonces, yo tengo la FEM de la fuente. Cuando empiezo a variar la corriente, aumentándolo, se origina una FEM acá, L de I de T, que hace una FEM que se opone. Esa FEM da lugar a una contracorriente que circula en sentido contrario a la corriente que está aumentando. Por lo tanto, el amperímetro dice, no, acá no está pasando nada. Veamos otro ejemplo. No se utiliza el reóstato. Simplemente al cerrar el circuito, la corriente tarda un tiempo en alcanzar su valor máximo nominal. Entonces el flujo deja de variar y automáticamente cesa la autoinducción. Entonces, en este circuito, si yo no tengo el reóstato, es el circuito A, y cierro la llave, al principio la corriente pasa de 0 a un valor nominal, pero necesita un tiempo.
Durante ese tiempo se induce una tensión en la FEM que se opone a que eso pase. Pero cuando la corriente llega al valor nominal, pasa esa especie de transitorio, todo vuelve a la normalidad y desaparece esa corriente o FEM autoinducida. Si nosotros abrimos el interruptor, entonces la corriente disminuye rápidamente, lo mismo ocurre entonces con el flujo magnético. Y aparece una corriente inducida que se opone a que desaparezca la corriente en la fuente de tensión. La FEM de autoinducción, cuando se abre el circuito, a veces es muy grande. Entonces, el fenómeno que estamos analizando ahora es, el circuito estaba funcionando con su corriente nominal y de repente se abre la llave. ¿Qué pasa? La corriente pasa en un tiempo muy corto de un valor máximo a 0. Bueno, entonces esa variación hace que aparezca una contracorriente que se opone a que varíe. O sea, una FEM. Puede llegar, dependiendo de las características del circuito, a valores muy grandes, varios miles de voltios. Y esta interrupción extra corriente, entonces, no puede circular por él, produciendo que el interruptor... Entonces, ¿qué aparece físicamente en el interruptor? Aparece una chispa. No sé si ustedes habrán visto cuando conectan o desconectan el cargador de la computadora o del celular, que si se han percatado, si son detallistas, que aparece una chispita cuando conectan o desconectan. Una chispita cortita, digamos. Sí, profe. No sé si lo habrán notado. Sí, bueno, ese fenómeno no es otra cosa que de la autoinducción, debido a que estaba circulando la corriente, deja de circular en poco tiempo, el circuito, digamos, la bobina dice, no, yo quiero que siga andando la corriente, y claro, salta un arco entre el toma corriente y el digamos, pin del enchufe. Fíjense, vamos a analizar otro circuitito. Acá hay después si lo he hecho bien las cosas, hay un videíto para que lo, digamos, completemos esta información. Pero acá podemos ver esquemáticamente un circuito formado por una bobina con una lamparita en paralelo, una FEM y una llave. Mientras el circuito está cerrado, ¿no es cierto? Al principio, como la corriente pasa de un valor cero a un valor máximo, se induce una FEM grande en la bobina y primero la corriente tiende a pasar por la lámpara. Pero cuando la corriente deja de variar, ya no se induce la FEM en la bobina y la corriente, como la bobina tiene una resistencia menor que la lámpara, pasa por ahí. Luego, yo abro el circuito, o sea, si yo abro la llave, ya la corriente no tiene por dónde circular, entonces se genera de vuelta un cambio en la corriente, tiende de ir de corriente nominal a 0, eso hace que se induzca una FEM en la bobina y hace que haya una corriente por la lámpara y por la bobina también, que tiende a encenderla y, dependiendo de la lámpara, la puede romper, ¿no? Entonces, puede llegar a fundirse el filamento si es que es una lámpara de filamento. Ok, entonces, acá llegamos a una primera expresión, que ya la habíamos visto antes, pero ya la podemos anotar con propiedad. O sea, la variación del flujo en el tiempo da lugar a una variación de la corriente en el tiempo, donde K es una constante de proporcionalidad que depende del circuito.
Y podemos escribir entonces que n, que epsilon es igual a menos n por dφ de t, esa es la de ley de Faraday, que si la combinamos con la otra, podemos poner que vale K por N por dI a dt. Fíjense, yo reemplazo dφ a dt acá y me queda N por dI a dt. Y K por N no es otra cosa que L, la inductancia del circuito, que como dije, depende de sus características geométricas y de la cantidad de vueltas. Bueno, entonces acá era que tenía un videíto. ¿Lo pueden ver ustedes? Sí, profe, se lo ve. Sí, profe. Sí, Ok, profe, se lo ve. entonces, esto está en YouTube, está en inglés, pero creo que está traducido. Así que lo veamos. Ah, no he puesto compartir el audio. Usted se lo iba a Bueno. decir, profe. Sí, pero ahí está, ahí está, ahí está. Ya voy a ver si puedo hacer compartir. Compartir sonido. Ahí está. Back EMF is a related phenomenon that we will illustrate in this animation. Here is a simple circuit featuring a battery, a knife switch, and a light bulb. This circuit also contains a wire coil that serves as an inductor. Inductors store energy in the form of magnetic fields that are generated around them when a current passes through them. They are called inductors because they induce a voltage in their coils when that magnetic field changes. We will see this in a minute. The elements in this animation are not represented to scale, and the action we will show in super slow motion actually takes place in the blink of an eye. But this animation is helpful for illustrating how back EMF works. When we power this circuit, the electrons in the current create a magnetic field around the wire as they move through it, as shown by these blue arrows. If the wire is formed into a coil, like this inductor, the magnetic field lines converge in the center. They gradually build up to a maximum magnetic field that is much stronger than the one around the straight length of the wire. Let's watch this again, but this time we'll pay closer attention to what's happening in the wire conductor. In this parallel circuit, the current can travel either through the inductor or through the light bulb. When the current reaches this junction, it splits and flows to both the inductor and to the light bulb. At first, the current flows much more strongly towards the light bulb. This happens because as the magnetic field in the inductor grows, it induces its own voltage through Faraday's law. This is called electromagnetic induction. So the inductor here is creating a back EMF represented by this yellow arrow. Back EMF always opposes the change that created it. So in this instance, the back EMF is opposing the change created by turning on the circuit. It opposes the current. The result, as you can see, is that the back EMF effectively diverts the current away from the inductor and toward the light bulb. This causes the bulb to light up, but only briefly. Once the magnetic field around the inductor reaches its maximum field, the back EMF fades, and the current now favors the path through the inductor because the bulb creates some resistance to the current. The same phenomenon occurs when the magnetic field is shrinking, which happens when we open the switch and stop current flow from the battery. Once again, the back EMF opposes the change that created it.
In this case, the change is the cessation of current. So, opposing this change, the back EMF wants to maintain the current, which flows once again to the bulb, causing it to flash before it fades away altogether. Bueno, ahora no sé cómo salgo de acá. Voy a dejar de compartir. Iba a decir con la tecla escape, profe. Ahí está. Bien, bien. Acá tengo otro video. Gracias. Acá tengo otro video, pero este video es en una subestación transformadora donde se trabaja con mucha corriente y mucha tensión. Hablamos de 132.000 voltios, 500.000 voltios, 220 kilovoltios, a veces más de 1.000.000 de voltios, y corrientes muy grandes, ¿no es cierto? Entonces, este fenómeno del arco eléctrico que les comentaba se magnifica. Fíjense lo que sucede con estos interruptores bajo carga. Estos que ven acá, ya lo van a notar mejor en el video, pero son interruptores bajo carga de líneas de alta tensión en una playa de maniobra. Y el arco eléctrico que se crea. That was cool. Fíjense cómo al abrirse el interruptor, la corriente no quiere dejar de circular y crea esos arcos eléctricos gigantescos. Acá no está circulando y va a empezar a circular la corriente. Perfeito o vídeo. Ok, la tecla escape. Uy, se me ha pasado. Bueno, entonces les decía, ido desde el principio. A ver, acá estábamos. Entonces, bueno, pudieron ver los videos, digamos, lo impresionante que son los arcos que tienen lugar, arcos eléctricos, cuando se trata de interrumpir la circulación de la corriente o de que se
se produzca la corriente cuando hay una diferencia de potencial muy grande. Lo que ustedes vieron, esos arcos eléctricos, esos interruptores, esos seccionadores, son bajo carga. O sea, están diseñados para apagar después o manejar ese semejante arco. Si no es así, si el interruptor no está diseñado para eso y accidentalmente se lo abre o se lo cierra con carga en la línea, podría destruirse, ¿no? Porque es mucha la temperatura que levanta. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Por mi parte no, Vamos profe. bien. Bueno, vamos bien entonces. Bueno, entonces, volviendo al tema de las ecuaciones matemáticas. Esta es la ley de Faraday, la que hemos visto que cuando variaba el flujo se inducía una FEM, y la otra forma de escribirla, la de autoinducción, es que cuando varía una corriente, eso da lugar, mejor dicho, la variación de corriente da lugar a una variación del flujo que a su vez hace que aparezca una FEM. Bueno, si nosotros igualamos estas dos ecuaciones y hacemos que aparezca un poco de la magia algebraica, trabajamos algebraicamente, les decía, podemos despejar L, que queda, fíjense, en función del número de vuelta de la corriente y del flujo magnético. Ahora, si recordamos que el flujo magnético es el producto escalar del campo magnético por la sección transversal, que atraviesa el flujo, mejor dicho, L nos quedaría N por B por S sobre I. Y si recordamos el valor de B para una bobina, por la cual circula una corriente, tiene una cantidad de vueltas N y una longitud L, podemos escribir finalmente digamos, la inductancia o el coeficiente de autoinducción en función de los parámetros, fíjense ustedes, de los parámetros geométricos de la bobina, ¿no? Si yo voy a ver si puedo escribir. No sé si ustedes recuerdan, pero para un capacitor, uno podía escribir que la bobina, que la capacidad de un capacitor era epsilon 0 por A o S sobre D, que era la separación entre placas. Entonces nosotros veíamos que la capacidad dependía de epsilon 0, que era una constante, de cuán grande era el área de la placa del capacitor y de la separación. Y acá en epsilon 0, ese si era vacío. Si no era vacío, podíamos poner kappa por epsilon cero, y entonces acá intervenía el material que había en el entrehierro. Bueno, fíjense el paralelismo con respecto a la inductancia. La inductancia de una bobina depende de la sección transversal, esto vendría a ser la longitud si quieren, del número de vueltas al cuadrado, bueno, acá no hay número, acá en el capacitor no hay vueltas, por supuesto, y de la permeabilidad magnética relativa, de mu. Eso depende del material con que esté hecho el núcleo de la bobina. Si es el vacío, irá el mu sub 0, que era 4pi por 10 a la menos 7 en unidad del sistema internacional. Ya lo vamos a ver un poquito mejor a eso, pero fíjense entonces
las similitudes que aparecen entre el capacitor y la bobina cuando analizamos, digamos, las características. Entonces, en el capacitor tenemos la capacidad, en una bobina tenemos el coeficiente de autoinducción, y depende de las características geométricas y de qué esté hecho el entrehierro, el núcleo a donde se bobina el alambre, en el caso de una solenoide, y del entrehierro o del aislante que hay entre las placas en el caso de un capacitor. Entonces, en definitiva, resumiendo, ¿de qué depende la inductancia de una bobina? Bueno, de sus características geométricas, de la cantidad de vueltas y del material donde se bobina, ya sea el vacío, un subcero, o algún material ferromagnético como hierro, acero, etc. Acá pueden ver lo que yo les decía, lo de la permeabilidad magnética relativa. La permeabilidad magnética relativa es la permeabilidad magnética absoluta sobre la del vacío, que tomamos como referencia. Entonces, mu, que es la permeabilidad relativa, va a valer 1 si se trata de cobre, aluminio, o sea que es prácticamente igual que la del vacío. Y toma valores, por ejemplo, fíjense acá, el hierro dulce, 5000. Una aleación de hierro con níquel, 20.000 veces la del vacío. Entonces, eso, la permeabilidad relativa, cuanto más grande es, indica cuánto más favorable es la generación del flujo magnético, del magnetismo, en ese material. Muy bien. Y acá hay un ejercicio de aplicación que vamos a hacer ahora, como para fijar un poquito los conceptos. ¿Qué hora es? Estamos bien. Dice, el ejercicio es el siguiente. Calcule la inductancia de una bobina que cuenta con 200 espiras arrolladas en una barra de hierro de 20 centímetros de longitud, 2 centímetros cuadrados de sección transversal, con una permeabilidad magnética relativa de 5000. Entonces, quiere que calculemos la inductancia L de una bobina. ¿Cuánto vale la inductancia? Bueno, recién vimos. Uno, si no se acuerda de memoria, puede decir, bueno, a ver, ¿de qué dependía L? ¿Se acuerdan? Hemos dicho que dependía de las características geométricas. De la bobina. O sea, si esta es la bobina, disculpen el dibujo, tiene una sección transversal, le llamemos S, tiene una longitud L y tiene un número de vueltas N. Entonces, ¿de qué dependía? ¿Se acuerdan? Mu por N, y no me acuerdo qué más era. Ajá, está. Mu arriba, ¿no es cierto? O sea, claro, porque si mu es grande, L es grande. Bien. N también. Cuando más vuelta tenga, mayor va a ser la inducción. Está bien. Pero dependía del cuadrado de N. ¿Se acuerdan? ¿Y de qué más dependía? De la sección transversal y de la longitud. Y de la longitud. Y la longitud iba abajo. Entonces, fíjense, tiene sentido. Cuanto más número de vuelta, más grande L. Cuanto más grande la sección transversal, más grande L. Cuando más chiquitito sea la longitud de la bobina, o sea, cuando menor sea la cantidad de vueltas por una longitud, más grande L, porque están más amuchaditas. Y después depende del mu relativo. Si es el aire, será mu sub 0 en el vacío. Y si no, habrá que poner 5000 por el mu del agua, del aire. O sea, el mu
va a ser igual a la cantidad de veces, en este caso es 5000, multiplicado por el mu sub 0. Porque el relativo es casualmente el mu absoluto, que va acá, dividido en el mu del vacío. Entonces, no es tan difícil. Acá hay que poner 5000 por 4pi por 10 a la menos 7. 5000 no tiene unidades. Esto está en el sistema internacional. N son 200 vueltas. Y eso va al cuadrado. S son centímetros cuadrados. No lo puedo dejar en centímetros cuadrados, lo tengo que pasar a metros cuadrados. Entonces multiplico por 10 a la menos 4. Ahí el numerador. Y el denominador son 20 centímetros. Lo tengo que pasar a metros. Ahí está. Entonces, ahora tengo que hacer los cálculos. ¿Alguien tiene una calculadora para hacerlo? ¿Cuánto creen que dé? Tienen que usar la calculadora con notación científica, ¿no? El resultado que yo obtengo de esto es, para esta bobina, me da 0,25 henrios. La unidad va a ser en henrios si está todo en el sistema internacional. Entonces, esto recuerden, va en metros cuadrados, esto va en metros, esto no tiene, el número de espiras no tiene unidades, y esto, el L, se mide en henrios sobre metros. Entonces, cuando yo pongo acá la unidad para 4pi por 10 a la menos 7 henrios sobre metro, se me simplifican los metros cuadrados, metro y metro, y me queda 0,25 henrios. Entonces, si yo quiero calcular la inductancia de una bobina, tengo que conocer sus valores geométricos, digamos. Y después el apartado B dice, si la intensidad aumenta proporcionalmente en la bobina anterior, o sea, desde el valor 0 hasta 5 amperes en 0,10 segundos. O sea, lo que me están dando es la derivada, más que la derivada, la variación de la corriente con respecto al tiempo. Eso me dicen que es 5 amperes en 0,10 segundos. O sea, sería 50 amperes por segundo. Eso me dan como dato. Me dicen que calcule la FEM. Y bueno, la FEM era menos L por la variación de la corriente con respecto al tiempo. Por supuesto, esto se puede escribir también como L por la derivada. Pero acá tenemos diferencia finita. Me han dicho, mirá, la variación es de 5 amperes cada 0,10 segundos, o sea, una variación lineal. Por lo tanto, la derivada de una recta es la pendiente, o sea, es constante. Bueno, entonces, si yo reemplazo, me queda menos L, que ya lo tengo del ejercicio anterior, por 50 amperes sobre el segundo.
Si yo multiplico 50 por 0,25 me da 12,5 amperes, unidad del Sistema Internacional de la Corriente, segundo para el tiempo, Henry para L, esto me va a dar entonces en voltios. Y tiene un signo menos porque en realidad el voltaje que se induce tiene sentido contrario al que crea la corriente, porque como la corriente está aumentando, la corriente autoinducida no quiere que aumente, o sea, tiene sentido contrario. Entonces esta sería la corriente original y esta la corriente inducida, que se opone. Por eso el voltaje tiene valor negativo. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Entonces, sigamos. Disculpe. La energía almacenada en una bobina. Así como vimos en el capacitor, supongamos que tenemos un circuito. Cuando la corriente aumenta en el circuito, existe una diferencia de potencial entre los bornes A y B de la bobina, si la corriente aumenta. En consecuencia, la bobina consume una cierta potencia, digamos. ¿Cómo calculamos esa potencia? Multiplicando la diferencia de potencial por la corriente. Recordando que la corriente era L de I a de T, entonces, y que la potencia es la derivada del trabajo, la energía respecto al tiempo, podríamos escribir que el trabajo, acá podríamos haber puesto W, es igual a la integral entre 0i de L por di de T. L sale fuera de la integral de I es I cuadrado entre 0i, o sea que directamente la energía almacenada en forma de, digamos, electromagnética, en forma de energía electromagnética, va a ser igual a un medio, ¿no es cierto? Un medio de la inductancia, que dependía de sus características geométricas, por la corriente elevada al cuadrado. La corriente que circula cuando se cierra el interruptor. ¿De acuerdo? Esa es la energía que se almacena en una bobina. O sea, se la calcula en función de eso. La energía que almacena la bobina se invierte en crear en ella un campo magnético, quedando almacenado en forma de, en realidad, de energía potencial. Por eso a veces a esta energía se le suele llamar U, de energía potencial. Pero bueno, no hay problema. U, E. El tema es que tengan en claro que representa una forma de energía que puede ser restituida. De la misma manera que se puede almacenar energía en un resorte y cuando se libera el resorte, esa energía potencial elástica se transforma en cinética, por ejemplo, en un rifle de aire comprimido, etc. Entonces, cuando el circuito se abre y el campo magnético de la bobina desaparece, la energía almacenada vuelve al circuito. ¿Y cómo vuelve al circuito si está abierta? Y bueno, acá, si estaba abierta el interruptor, ahí se produce una chispa. Entonces, toda la energía almacenada acá se libera en forma de chispa cuando se abre el circuito. Y esa chispa dependerá de las características de la bobina y de la energía que haya almacenado,
tendrá su potencia, digamos. Podrá ser una chispa chiquitita, como es el caso cuando nosotros conectamos, desconectamos nuestro cargador, o podrá ser la que hemos visto recién, con esos interruptores que actuaban bajo carga. Bueno, muy bien. Acá hay otro ejercicio para completar este tema, digamos, y dice, por una bobina de 1000 espiras circula una corriente constante de 5 amperes, que produce un flujo de 100 microweber. Determine el valor medio de la FEM inducida si se interrumpe la corriente en unas 2 centésimas de segundo. ¿No? Entonces, hay que calcular el valor medio de la FEM. Dice valor medio, ¿por qué? Porque suponemos que esta variación de la corriente en el tiempo es lineal, y si no, tendríamos que sacar el valor instantáneo, digamos. Si queremos el valor medio, simplemente epsilon va a ser igual menos n por la derivada del flujo magnético respecto del tiempo. N no tiene unidades. Y estoy con la garganta a la miseria. Bueno. El flujo magnético está puesto en microweber. Yo tengo que deshacerme del micro. Entonces, digo, bueno, un Weber tiene que quedar arriba. ¿Y cuántos microweber hacen falta para un Weber? ¿Cuánto es micro? ¿Se acuerdan? 10 a la menos Sí. 6. 10 a la menos 6. O sea que 10 a la 6 microweber equivalen a un Weber, ¿no es cierto? 1.000.000. ¿Está bien? Entonces, este se va con este y me queda 100 sobre 1.000.000. O sea, sería 1 por 10 a la 4. O sea que el flujo magnético sería 1 por 10 a la 4 Weber. Y ahí sí ya lo puedo reemplazar acá. 1000 multiplicado por 1 por 10 a la 4, a la menos 4, sobre 0,020. Entonces, esto va a dar 1000, te queda 0,1, unos 5 voltios creo que da. O sea, la FEM que se induce si se interrumpe la corriente en 2 centésimas de segundo es 5 voltios. Luego pide la inductancia de la bobina. ¿Cómo calculábamos la inductancia? Fíjense que acá estamos en un problema porque no tenemos las características geométricas. ¿No es cierto? La geometría de la bobina.
O sea, no conocemos ni su longitud ni la sección transversal, solamente el número de vueltas. Pero, no sé si se acuerdan, pero habíamos visto que nosotros a la inductancia también la podíamos escribir de otra forma, multiplicando el número de vueltas por el flujo sobre la corriente. ¿Y esto de dónde venía? ¿Se acuerdan? Venía de igualar la FEM, era n por la derivada del flujo respecto del tiempo igual a L por la derivada de la corriente respecto del tiempo. Si tomábamos deltas y hacíamos un poquito de álgebra, nos quedaba que n por phi era igual a L por I, y de ahí despejábamos lo que queríamos. En este caso estamos despejando la inductancia. Ok. Entonces, nos las rebuscamos de esta manera. Esto sería 1000. Acá iría 1 por 10 a la menos 4. Y abajo iría la corriente, que es de 5 amperes. Entonces el valor que nos da es 0,020 Henry. 1, 2, 3, algo así como 20 milihenry. Y por último, que vimos recién, la energía almacenada U era igual a 1/2 de L por I al cuadrado. Entonces será 1/2 de los 0,020 henrios multiplicado por 5 amperes al cuadrado. Y bueno, 5 por 5, 25. 25 por 0,01 es 0,25. Joule. Esa es la energía almacenada. Solamente 0,025 Joule. Bueno, dependerá, por supuesto, si el valor ese, obviamente, fíjense, depende de las características de L, de la inductancia y de la corriente, pero como ven, las expresiones matemáticas que manejamos, al menos en este tema, son bastante sencillas, a donde las magnitudes están multiplicando o dividiendo y no tiene más que dos, digamos que términos, el de la izquierda y el de la derecha. Entonces, la resolución de los ejercicios y los cálculos son bastante sencillos. No tenemos esas ecuaciones largas como tiene la cinemática o la hidrodinámica o qué sé yo. Acá tenemos expresiones muy sencillas. Es lo que yo tal vez no sea muy objetivo en lo que digo, digamos, pero bueno. Ok. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? No, profe. ¿Algo en el chat? Ah, alguien me lo había calculado. Bueno, muchas gracias. Lo que pasa es que estaba tan absorto que ni me he fijado. Bueno, ahora, antes de seguir, voy a poner en pausa un segundito. Habíamos visto este ejercicio, ya está todo bien, y ahora vamos a entrar. ¿Qué hora es? Vamos re bien. En la parte de la inducción mutua. Ya hemos visto ahora la autoinducción, que era cuando circulaba, variaba la corriente dentro del circuito, entonces esa variación hacía que aparezca en la bobina una FEM que se oponía a esa variación. Entonces, en la inducción mutua, como podrán ver, ya hay al menos 2 espiras.
Entonces, es un fenómeno que consiste en la aparición de una FEM inducida en un circuito cuando se produce una variación de corriente en otro circuito que está próximo. Porque recuerden que el campo magnético es el que interactúa, el flujo, y cuando uno más lejos se va, menos intensidad tiene el campo con respecto al origen de él. Entonces, al estudiar no sé por qué a veces no se van a... Bueno. Al estudiar la autoinducción de un circuito, ¿no es cierto?, le habíamos considerado que estaba aisladito, o sea, estaba solo el circuito. De modo que todo el flujo magnético que lo atravesaba era originado exclusivamente por la corriente que pasaba por él. O sea, estaba solo. Pero como a nadie le gusta estar solo, en general, acá aparece un circuito como el de hace rato, con una FEM, una resistencia variable y una bobina. Ahora está en perspectiva nada más, para que sea más didáctico. Y supongamos entonces que aparecen los dos circuitos y que están próximos, el 1 y el 2. De forma que el flujo que pasa por uno de ellos, ¿no es cierto?, se debe en parte a su propia corriente y en parte a la del otro. Entonces, supongamos los dos circuitos próximos, el 1 y el 2. Si la corriente que pasa por el circuito 1, que vamos a considerar primario, se modifica variando el reóstato, esa resistencia variable, va a cambiar el campo magnético. Y como consecuencia también el flujo que atraviesa el circuito 2. Entonces, fíjense, no puse acá esta porquería, la que pone ahí. Entonces, a ver, quiero el puntero. Entonces, si yo hago variar la corriente con el reóstato, varía el flujo que pasa por uno, el flujo que crea uno, pero también ese flujo lo comparte con el circuito 2. Y entonces, como acá está variando el flujo magnético en el 2, aparece una corriente que producirá el flujo que atraviesa el circuito primario. Entonces, quiere decir que hay una relación entre los dos circuitos. Hay una inductancia mutua. Consideremos entonces, en función de esta introducción, algunos casos, digamos. Este es el caso de la interacción mutua entre bobinas que están acoplados al mismo núcleo. Entonces, ustedes supongan que tienen un núcleo de hierro y que tienen dos bobinas. Esta que es la primaria, fíjense que tiene la diferencia de potencial, o sea, la FEM y el reóstato, está devanado, y otra bobina secundaria que tiene ahí un aparatito, un galvanómetro, que mide corrientes chiquititas. Fíjense que en este caso particular, como hay digamos, un entrehierro acá, en el medio, adentro de las bobinas, y las bobinas están devanadas una encima de la otra, el flujo es común a las dos, es el mismo. Entonces, si por el primario circula una corriente variable, a causa de que cambiamos el valor del reóstato, de la resistencia del reóstato, el flujo, ¿cómo va a ser? El flujo va a ser B por S. Recordando que el flujo en una bobina era mu por n por la cantidad de vueltas del primario, por la corriente del primario, sobre la longitud, reemplazamos B por su valor y me queda eso. Al tener el mismo núcleo, como dije recién, la variación del flujo durante un tiempo t
será la misma para ambos. O sea, la variación del flujo primario y secundario respecto al tiempo va a ser el mismo, porque lo atraviesa el mismo flujo a los dos. Entonces va a ser N por P, por S, por L, por la variación de I respecto de T. O sea, ¿qué hago yo acá? Si fuesen derivada, derivo las expresiones con respecto al tiempo. Todo esto es constante, me queda la derivada de phi respecto de t, es mu por n, por el número de vueltas de la bobina primaria, por la sección transversal, que son las mismas, sobre L por la derivada de I respecto de t. Del primario, porque por ahí está pasando la corriente. Hasta ahí, todo bien. Ahora, la FEM que se induce en el otro circuito, en el circuito secundario, o sea, en la otra bobina, será menos ns, o sea, el número de vueltas de la otra bobina, por la derivada de phi sub p respecto de t. Acá tendría que ir s, pero como son iguales, ya puedo poner este otro. Entonces, reemplazando los valores, me queda que la FEM inducida aquí arriba, en el secundario, o en la otra bobina, es menos mu SNP NS sobre L por la variación de la corriente del primario respecto al tiempo. Fíjense que N, S, NP, NS y L son constantes, y eso se llama la inductancia mutua que hay entre las bobinas. Esa inductancia mutua entre dos bobinas es de 1 henrio, cuando al variar en una de ellas la intensidad de la corriente en 1 ampere, se induce en la otra una FEM de 1 voltio. Esa es la definición del henrio. Entonces, fíjense que cuando los dos circuitos tienen el mismo, digamos, entrehierro, el mismo núcleo, comparten el flujo, y si comparten el flujo, la inductancia mutua M ahora se calcula multiplicando la sección transversal S, que es común, el número de vueltas del primario por el número de vueltas del secundario, dividido en longitud, y todo multiplicado por la permeabilidad magnética relativa, que dependerá del núcleo, de qué material está hecho. Bueno, y esa es la inductancia mutua, para este caso particular de bobinas acopladas. Ok. Bueno, veamos un ejemplo numérico para dar idea de las magnitudes estas. Suponga que la longitud es 0,50, la sección transversal es 10 centímetros, cuadrado, el número de espiras del primario es de 1000 y del secundario es de 10. Entonces, si quiero calcular M, recuerden, si no hay un núcleo de hierro, es mu sub 0 por A, por N1, por N2 sobre L. Si uno lo piensa, es casi sentido común. ¿De qué depende la inductancia mutua? Bueno, del número de vueltas que tengan las dos, de la sección transversal y de directamente proporcional e inversamente proporcional a L. Cuando más chiquito sea L, mayor M. Bueno, reemplazamos los valores, hacemos los cálculos y nos da, para este caso, 25 microhenrios es la inductancia mutua. Como ven, son valores pequeños, digamos, bastante pequeños.
Después, el caso más genérico, que cuando hay bobinas acopladas, pero que no comparten el núcleo. O sea, cada una está por su lado. Esta tiene su núcleo, la secundaria, y la primaria tiene el suyo. Hacemos, por ejemplo, circular corriente por la del primario y vemos qué pasa con el instrumento este que mide corriente en el secundario. Entonces, lo que consideramos ahora es que no todo el flujo que produce el primario atraviesa el secundario, solamente una parte. Cuando más lejos está, menor será. Al variar la corriente que circula por el primario de este acoplamiento magnético, se induce una FEM en el secundario, por lo que pasa una parte del flujo del primario. Entonces, la inductancia mutua será NS phi sub S sobre I sub P, o bien NP phi sub P sobre I sub S. ¿Qué hora es? Bien, vamos bien. No. El último tema es la parte de transformadores. Un transformador es un dispositivo que aprovecha el tema de la inductancia. Fíjense ustedes que para construir un transformador hace falta un núcleo, que en este caso es de hierro, lo pueden ver acá, un devanado primario, un devanado secundario, y como en el caso de autoinductancia que vimos al comienzo, comparten el flujo. El flujo magnético que atraviesa el primario, la sección transversal del primario, es el mismo que atraviesa el secundario. Eso se puede ver claramente acá. Entonces, ¿qué dice la ley de Lenz? La ley de Faraday. Que la FEM es igual a menos la derivada del flujo respecto del tiempo para el secundario. Y para el primario es menos el número de vueltas del primario. Y fíjense que estamos haciendo mención al flujo que comparten. Por eso no es phi sub P ni phi sub S. Entonces, quería el mismo flujo. Finalmente, si yo ahora igualo las dos ecuaciones, ya que tienen en común de delta de phi sobre delta de t, obtengo la relación que hay entre las, digamos, FEM del primario y del secundario con el número de vueltas del primario y el secundario. Entonces, si yo conozco cuántas vueltas tiene el primario y cuántas del secundario y una de la FEM, puedo conocer la otra tranquilamente. Eso está colocado con letras más lindas acá. Y por otra parte, la potencia de entrada, por ejemplo, del primario, será la FEM por la corriente. Y la del secundario, la de salida, será la FEM del secundario por la corriente del secundario. Si no hay pérdida, toda la potencia del primario pasa al secundario, así que podemos escribir esta relación final, la que ven acá, a donde dice, esta habría que recuadrarla, ¿no? Esto de acá es importante para resolver ejercicios de transformadores. Uy, me choqué con algo ahí. Bueno, entonces, fíjense que los subíndices secundario y secundario están en el numerador cuando hablamos de FEM y número de vueltas, y para la corriente es al revés. Entonces, secundario para la FEM, secundario para el número de vueltas, primario para la corriente en el numerador y al revés en el denominador. Con esa simple relación, ustedes tienen
las ecuaciones para trabajar ejercicios de transformadores ideales, de un transformador ideal. Acá pueden ver una fotito, ¿no?, de un transformador de potencia, ¿no? ¿Ustedes se imaginan el tamaño que tiene esto? Bueno, no hay una persona acá como para comparar, es cierto. Pero, ¿qué les parece? ¿Qué altura tendrá? ¿Quién puede hacer un cálculo? ¿Nadie? 3 metros. 3 metros, dicen ahí. Bueno, yo digo que 3 metros debe ser, a ver, por acá debe ser 3 metros, por acá. Porque fíjense que acá hay una cajita, sí, 3, 4, y debe tener acá uno, arriba debe tener unos 6, 7 metros. Y estos que están acá, estas puntas que están acá, ¿saben lo que son? Estas marroncitas. No. Son aisladores. Como esto trabaja con mucha tensión, yo les dije 500.000 voltios, 1.000.000 de voltios, o 220.000 voltios, estos son aisladores para evitar el arco eléctrico. Ese tacho que está ahí arriba, gigante, es un tacho que sirve para contener digamos, el aceite, porque estos transformadores adentro están refrigerados por aceite. No tan solo refrigerado, el aceite también cumple la función de aislante. Estos transformadores son de mucha potencia. Y son transformadores que están en las subestaciones que permiten reducir la tensión, por ejemplo, la que viene de acá por los cables gruesos, esto, de 500.000 voltios, 100.000, 1.000.000 de voltios, acá, más chiquito, 132.000 voltios, por ejemplo. Ahí están los seccionadores que vimos recién que hacían el arco. Esto se llama playa de maniobra. Y acá no puede entrar cualquier persona. Porque si uno levanta la mano o el brazo en un lugar que no es el adecuado, puede morir electrocutado, sin haber tocado nada. Muy peligroso. Acá tienen un transformador visto en un corte, digamos. Fíjense. Tienen 1, 2, 3, 4 bornes en un lado del transformador y tienen 3 en el otro. Esto, por supuesto, es un transformador trifásico. Acá están viendo, cuanto más grandes son los aisladores, mayor es la tensión que tiene que soportar. De esta parte estaría la alta tensión. Entonces son 3 fases. Y acá también hay 3 fases, nada más que el cuarto borne, la cuarta salida, es para el neutro. Ustedes en su casa, ¿se acuerdan cuando vimos electricidad? Teníamos una fase y el neutro, otra fase y el neutro. Entonces, si en tu casa hay monofásica, la tensión llega entre fase y neutro. Pero también hay tensión entre fase y fase cuando se usa trifásico. Lo que ven acá adentro son los devanados de cada una de las fases. Está el primario y el secundario. Está dibujado esquemáticamente. Acá a la izquierda pueden ver los alambrecitos devanados sobre sí mismos. Estos alambres son los que yo les decía que cuando hay una corriente de cortocircuito, implota, o sea, la corriente presiona la bobina sobre sí misma y la destruye. No tan solo quemándola, sino mecánicamente. Y a veces
la acción mecánica es más rápida que la acción eléctrica y por ahí no se quema el devanado, pero se destruye físicamente. Por eso es que se protege a estos aparatos contra corrientes de cortocircuito con actuadores que actúan prácticamente instantáneamente, al instante. Acá finalmente hay otro esquema, digamos, para que vean ya las partes que... Acá están las boquillas o aislantes de alta tensión, acá hay agujeros para infección. Estas aletitas que están acá son radiadores para disipar el calor que se genera adentro. Hay instrumentos para indicar el nivel de aceite, la temperatura, etc. Un tanque que contiene el aceite, acá para drenar cuando se lo cambia, conectar a tierra. Y bueno, y adentro están los devanados. Bueno, he salido. Salí sin querer. ¿A dónde es que estábamos? Acá. Bueno, finalmente tengo un último ejercicio para que hagamos entre todos. Yo les recomiendo que le den bolilla porque viene la última parte donde van a trabajar ustedes en la clase de hoy. Entonces dice, la tensión de entrada de un transformador es de 20 voltios. O sea, B del primario, dice, es de 20 voltios. Y la intensidad de la corriente de salida, o sea, la corriente del secundario, le pongamos así, es de 5 amperes. Se sabe que la relación entre el primario y el secundario, en cuanto al número de vueltas, es de 10 a 1. O sea, por cada 10 vueltas del secundario hay una vuelta del primario. Esos son los datos que entrega el problema. Y nos piden que calculemos, entonces, la tensión de salida. O sea, ¿cuál sería la tensión de salida en el transformador? O sea, si yo, recuerdan, dibujo el transformador, tengo un devanado, uno el primario, otro el secundario. Entonces, acá estaría la B primaria, la I primaria, el número de vueltas del primario estaría acá está la tensión del secundario, la corriente del secundario y el número de vueltas. Lo que compartían era el flujo. Entonces, nosotros podemos escribir, ¿se acuerdan? B sub S igual, y acá va NS. Entonces, acá va B sub P y acá va N sub P. Esa es la relación que tengo entre los dos. Me piden la tensión de salida, o sea, la del secundario. Entonces yo despejo de acá B sub S. NS, NP por B sub P. Y solamente tengo que reemplazar 10 sobre 1 por 20. Entonces, ¿cuánto daría la tensión en el secundario? 200 voltios. Fíjense, voy a cambiar de color. Entonces, acá hay 20 voltios y acá hay 200 voltios. Quiere decir que es un transformador elevador. Hemos pasado de 20 a 200 voltios. Luego dice la intensidad en la entrada. Y bueno, I sub P, y si yo tengo que poner N, acá hemos dicho que va al revés, o sea que aquí va S. Y acá irá I sub S y acá NP. Entonces me piden la corriente primaria.
Entonces, I sub P, NS sobre NP por I del secundario. Entonces, esto quedaría 10 sobre 1, que es 10, por la corriente en el secundario, que era 5. O sea que era 50 amperes. O sea que si acá están saliendo 5 amperes, acá están entrando 50 amperes. Y la potencia era, ¿se acuerdan? La tensión por la corriente. Si pongo salida, será la tensión de salida por la corriente de salida. 200 voltios por 5 amperes, eso me da 1000 vatios. Y la potencia de entrada, la del primario, será B del primario por I del primario. O sea, los 20 voltios por los 50 amperes. De vuelta, 1000 vatios. Claro, no podía ser de otra manera porque este es un transformador ideal. Y como es ideal, la potencia de entrada es igual a la potencia de salida. En general, los transformadores eléctricos son las máquinas eléctricas con mayor porcentaje de rendimiento. Cuanto más grande es el transformador, más grande también el rendimiento. Esos transformadores que vimos recién, la foto de ese transformador gigante, puede llegar tranquilamente al 98-99% de rendimiento. O sea, es prácticamente 100%, digamos. Sin embargo, como maneja tanta energía, tiene semejantes radiadores para que ese 1% se pueda disipar y no se queme el aparato. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, les tengo preparados para el final un ejercicio, que es el que están viendo acá, que es un poquitín largo, pero lo van a poder hacer ahora hasta que termine la clase. Fíjense, hay varios ejercicios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y en el 8, ustedes tienen que cargar un archivito con todos los cálculos y las justificaciones que hicieron en los 7 anteriores. ¿No? Este ejercicio no está puesto en el Teams, así que lo que vamos a tener que hacer es, acá tienen, esta es la dirección del formulario, y acá tienen el, ¿cómo se llama? Para sacarle una fotito a este código y hacerlo con el celular, y si no, les voy a pasar la dirección. Un segundito, voy a dejar de compartir, se las voy a pasar por el chat, para que la tengan directamente en el chat y no tengan que escribirla. Acá está. Las tendría que haber copiado, pero... Bueno, ahí está. Entonces, está en el chat
para que la copien y les dejo acá, sí, Esto, vencimiento, o sea, sí o sí hay que hacerlo hasta antes. 4. hasta las 4:30. Tienen hasta las 4:30. Acá tienen un resumen de todo lo que hemos visto. Yo se los voy a dejar el resumen acá en la pantalla y ustedes, para que puedan recurrir a él. Con todas estas expresiones, ustedes pueden resolver los ejercicios que hemos visto. Quedan 20 minutos y tienen estos 20 minutos y a las 4:30 recién se va a cerrar. Lo pueden ver, pueden ir haciendo el que quieran primero, qué sé yo. No es secuencial y van resolviendo, tratando de que sea, porque después van a poder subir un solo archivo, entonces sean bastante, digamos, ordenados. Todos son una formulita para reemplazar valores, no son tan difíciles, y al final, los que hayan resuelto, si no les da para resolverlo a todos, no importa, pero suben sus cálculos, sus notas, sus justificaciones en el ejercicio 8. ¿De acuerdo? Puede ser. Ok, profe. Sí. Meta. Esto ya no lo voy a grabar porque es aburrido. Si alguien tiene alguna pregunta, lo único que tiene que hacer es ir al resumen. O bueno, no, si me quiere preguntar algo, no hay problema. Bueno, y con esto, sí.